Mecanismo de Arzobal. El mecanismo de movimiento es el dispositivo que convierte la corriente eléctrica en un movimiento mecánico que refleja la cantidad de la propiedad eléctrica que está midiéndose. Mecanismo de Arzobal. Uno de los mecanismos más comunes consiste en una bobina móvil y un imán permanente, conjunto al cual se le llama mecanismo de Arzobal, que consiste en una bobina móvil y un imán permanente. Las partes mostradas en el dibujo son una ilustración simplificada de un mecanismo de Arzobal, y estas son una bobina de alambre, la cual está montada entre los polos de un imán permanente. Una bobina de alambre, la cual está montada entre los polos de un imán permanente. Un puntero de peso liviano, el cual está fijado a la bobina y gira con la misma. Y un resorte, el cual mantiene al puntero en cero cuando no hay circulación de corriente a través de la bobina. He aquí el resorte, la bobina, el imán permanente y el puntero. La corriente al circular a través de la bobina crea un campo magnético alrededor de esta. La interacción del campo magnético de la bobina y el campo magnético producido por el imán permanente crea una fuerza que hace girar la bobina. Si el campo magnético de la bobina es lo suficientemente fuerte, la misma se sobrepone a la resistencia del resorte y trata de alinearse con los polos del imán. Al moverse la bobina y el puntero es proporcional a la cantidad de flujo de corriente a través de la bobina. En la mayoría de los medidores hay una escala o escalas detrás del puntero. La escala está calibrada en unidades de determinada cantidad eléctrica y la cantidad de corriente que circula al mecanismo se refleja en la posición del puntero en la escala. La posición del puntero indica la cantidad de la propiedad eléctrica que se está midiendo. Cuando hay suficiente circulación de corriente a través del mecanismo para hacer que el puntero se mueva de un extremo de la escala al otro, se dice que el medidor tiene una deflexión de escala completa. La cantidad de corriente que se necesita para mover el puntero a escala completa se denomina la gama del mecanismo del movimiento del medidor. ¿Cómo miden los medidores las propiedades eléctricas? Los circuitos dentro del medidor le dan a éste la habilidad de medir diversas propiedades eléctricas. Todos estos circuitos del instrumento miden corriente, pero como por la ley de Ohm la corriente está relacionada al voltaje y la resistencia, las escalas pueden ponerse en unidades de corriente, voltaje o resistencia. El circuito que se emplee dependerá de si el instrumento está midiendo la corriente continua, voltaje de corriente continua o alterna o resistencia. Corriente continua. La imagen muestra cómo puede emplearse un medidor para medir corriente continua en un circuito eléctrico simple, el cual contiene una batería, una resistencia o resistor y un conmutador cerrado, y un circuito de medición, el cual contiene un mecanismo de movimiento y una resistencia llamada corrientemente resistencia o resistor shunt. Es resistencia en derivación o resistor derivador, la cual está en paralelo con el mecanismo del medidor. Un juego de conductores permite conectar eléctricamente los dos circuitos.
En la imagen, el circuito de medición está conectado en serie con el circuito eléctrico simple. Mecanismo de movimiento. Resistor derivador y la batería. Circuito eléctrico simple y circuito de medición de corriente alterna. En el circuito eléctrico simple, la corriente circula desde el terminal negativo de la batería a través de la resistencia, el circuito de medición y el conmutador hasta el terminal positivo de la batería. Como el circuito de medición está en serie con el circuito eléctrico simple, la corriente circula a través del resistor derivador y el mecanismo de movimiento del medidor. En comparación con el mecanismo de movimiento, el resistor derivador tiene una baja resistencia, de manera que desvía la mayor parte de la corriente alrededor del mecanismo. Por consiguiente, la mayor parte de la corriente es el circuito de medición, pasa a través del resistor derivador, pero solamente una pequeña cantidad pasa a través del mecanismo de movimiento. La corriente que circula a través del mecanismo hace que el puntero se mueva a lo largo de la escala. La cantidad de movimiento del puntero es proporcional al flujo de corriente a través del circuito eléctrico simple, de manera que el puntero indica el nivel de corriente continua en el circuito. Como el instrumento está construido para medir corriente continua, se le llama amperímetro de corriente continua. Como el valor del resistor derivador es fijo, el circuito de medición mostrado en la imagen puede medir solamente una gama limitada de corriente continua. Sin embargo, si se cambia el valor del resistor derivador, el mismo mecanismo de movimiento puede emplearse para medir diferentes gamas o alcances de corriente continua. La siguiente imagen es un dibujo simplificado que muestra la forma en que un medidor puede medir 4 diferentes de corriente continua. Los 4 resistores derivadores representados en el dibujo tienen unos valores de 0.001 ohmio, 0,1 ohmio y 1 ohmio respectivamente. Como cada resistor tiene un valor diferente de resistencia, al moverse el conmutador, el instrumento puede medir diferentes gamas de corriente continua. Mecanismo de movimiento. He aquí una resistencia o un resistor de 0.001 ohmios, otro resistor de 0.01 ohmio, un resistor de 0.1 ohmio y otro resistor de 1 ohmio. Medidor capaz de medir 4 gamas de corriente continua. Voltaje de corriente continua. Según la ley de Ohm, cuando la resistencia es de un valor constante, el voltaje es proporcional a la corriente. Ley de Ohm, cuando la resistencia es de un valor constante, el voltaje es proporcional a la corriente. Debido a esta relación, los medidores pueden indicar voltaje aunque el circuito de medición esté en realidad midiendo corriente. La imagen siguiente muestra cómo puede instalarse un medidor para medir voltaje de corriente continua en un circuito eléctrico simple que se mostró anteriormente. El circuito de medición en la imagen está en paralelo con el resistor en el circuito eléctrico simple. Hay un resistor llamado resistor multiplicador o resistencia de multiplicación que está conectado en serie con el mecanismo en el circuito de medición. Resistor multiplicador y la batería. Este es un circuito eléctrico simple y circuito de medición de voltaje de corriente continua.
El resistor multiplicador tiene dos funciones. Baja la mayor parte del voltaje del circuito y limita la circulación de corriente en el mecanismo del medidor. De igual forma que ocurre cuando se mide la corriente continua, el puntero del medidor se mueve como reacción a la corriente, pero la cantidad de movimiento es proporcional a la caída de voltaje a través del resistor en el circuito eléctrico simple. La escala del medidor puede colocarse en posición que indique unidades de voltaje de corriente continua. Como este medidor de voltaje de corriente continua se le llama voltímetro de corriente continua. De igual forma que ocurre cuando se mide la corriente continua, pueden medirse diferentes gamas de voltaje de corriente continua usando resistores multiplicadores y un conmutador. Al mover el conmutador se colocan diferentes resistores multiplicadores en serie con el movimiento del medidor, de manera que éste puede medir diferentes gamas de voltaje de corriente continua. Voltaje de corriente alterna. Voltaje de corriente alterna, resistencia. Circuito eléctrico simple y circuito eléctrico simple y circuito de medición de resistencia. Escala de medidores. Escala de medidores. Multímetro o tester digital. Multímetro o tester digital. Continuidad. Prueba de diodos y resistencias. Tensión en DC. Corriente en DC. Otras magnitudes. La frecuencia, la temperatura. Medición de voltaje. Medición de voltaje. 6 voltios, 4 voltios, 2 voltios en diferentes sitios del circuito eléctrico. Visite la página psreparar.blogspot.com psreparar.blogspot.com. Esta es la página del taller PC Reparaciones en Bilbao. En esta página encontrará interesantes videos acerca de la reparación de computadores, monitores, televisores, servicio técnico, etc. El técnico es Julio Nieto. Taller PC Reparaciones. Móvil 659-874259. Correo electrónico jmns@yahoo.es. Reparación de computadores portátiles y de escritorio. Servicio técnico a domicilio. Ampliación de componentes, reparación de problemas de software y hardware, reparación de todas las marcas y modelos. Taller PC Reparaciones en Bilbao. Tenemos aquí uno de los videos que encuentras en esta página.